Hoy tenemos una gran presentación. Quiero darle la bienvenida para que inicien al licenciado Gustavo Soto y a Mariela Perdomo. Ustedes me indican ya para continuar y que todos escuchemos justamente estas noticias de cómo viene la reactivación de los negocios. ¿Quién inicia, Alex Soto? ¿Mariela o Me, tú? Miguel, por favor, ¿me Sí, permites compartir sí. pantalla? Porfa. Sí, no, pues ya tú, no tienes problema, tú puedes, No, me dice que no estoy autorizada, que me tienes que autorizar. qué caray, Sí, a ahora eso es No, ver, nuevo de Zoom. a ver así, Ahora sí. perfecto. ¿Lo ven, verdad? Sí, 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 Ok, muy bien. Bueno, buenos días. Verdaderamente un placer. Hoy vamos a compartir, Gustavo y yo, con ustedes desde una perspectiva humana a una perspectiva legal, como la combinación y el equilibrio entre estas dos cosas, un poco una conversación que es lo que queremos hacer el día de hoy con ustedes, partiendo desde el punto de vista de la nueva normalidad, entre comillas, y vamos a trabajar un poco las cuatro acciones que según nuestras expectativas y nuestra experiencia dentro de esta nueva realidad tenemos en nuestro entorno. ¿M? Es un entorno local y es un entorno latinoamericano, digámoslo así, ¿no? Que nos permite a nosotros tener una visión amplia. Eh, entonces, en este momento, la pregunta como les decía, es una conversación. El que quiera, por favor, participar, por supuesto, abre su micrófono, ¿no? Y les pregunto, y nos preguntamos todos, ¿qué es eso de la nueva normalidad? ¿Qué significa eso? Hay un rayo que llegó y nos cayó a todos encima. ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? ¿Qué cosas han pasado diferentes y qué efectos y qué impactos tiene todo esto? A ver, ¿quién lo puede mencionar? a ver si alguno de nuestros invitados que quiera participar. Sí, Jorge. Pues bueno, la nueva normalidad, como yo lo estoy viendo, es que definitivamente los negocios van a cambiar. Ya no vamos a tener, o vamos a tener nuevos canales para hacer negocios. El hecho de estar confinados en casa nos va a dar oportunidad de abrir otras nuevas formas de vender, de consumir también. Eh, y lo probé ayer que pedí un corte de cabello a domicilio. O sea, realmente nunca lo había hecho, pero en la necesidad entré, busqué una app, descargué, busqué a alguien y tenía un servicio en una hora. Entonces, esta es la nueva normalidad, ¿no? Esta es la nueva normalidad donde los negocios, las ventas, las compras, nosotros como consumidores, todo va a ser diferente. Entonces, y aparte el trabajo y nosotros como empresarios, pues realmente que tu equipo, mucho de tu equipo va a trabajar en home office, tienes que crear esa nueva cultura para esta nueva realidad. Esa es Muy mi bien. opinión. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Entonces, alguien que no esté de acuerdo con Jorge, no, yo creo que todos estamos de estamos acuerdo de con acuerdo, Jorge. ¿verdad? Estamos de acuerdo Sí, con por Jorge, supuesto. ¿cierto? Por Este, supuesto, lo que pasa aquí que hemos quizá malentendido este término de nueva normalidad, porque para empezar, pues, ¿qué es lo normal? Es una cuestión totalmente subjetiva, desde mi punto de vista, y que nos lleva a plantearnos quizá nuevos cambios, dejar lo que veníamos haciendo de manera cotidiana, que es lo que nosotros consideramos que era lo normal,
por una cuestión que vamos a hacer ahora de manera diferente. Sin embargo, pues, ¿qué tan normal o qué tan anormal es? Pues es algo que al final de cuentas va a depender de cada uno de nosotros. Yo así es como Sí, lo percibo. así es. Y eso de la nueva normalidad es que para que lo veamos normal, que el cambio es normal, que no está pasando nada anormal, solo que las cosas van a tomar y están tomando, una de las cosas que habló Jorge fue como que el futuro, no, estamos en el presente, solo que todavía estamos en el proceso de transición. Todavía algunas personas no lo ven normal, sino que lo ven como que esto no está pasando, ¿no? Y en el proceso de cambio, pues estamos resistiendo a ese cambio. Entonces, la idea de la nueva normalidad, que etimológicamente hablando lo podemos hablar, lo podemos entender como parte de un hacer lo propio, de que las cosas han cambiado y que ya esto vuelve a ser normal para nosotros. Entonces, lo bueno de todo esto es que la definición de la nueva normalidad es para que tomemos acciones y que lo veamos como normal, que aquí no está pasando un fenómeno extraterrestre, como muchas veces lo quieren ver, ¿no? De que vino un fenómeno extraterrestre y que aquí no está pasando nada. Veámoslo como una normalidad. Entonces, quedémonos tranquilos porque cuando hablamos de normal, es algo conocido. ¿Mm? Entonces, lo normal es algo conocido. Entonces, como es algo conocido, pues nosotros podemos decir, sí, es normal, pero a veces no lo conocemos, pero igualmente vamos a decirle que es normal que pasen las cosas. Entonces, les presentamos 4 acciones importantes que los que quieran tomar nota y los que necesiten profundizar un poquito más, nos hacen preguntas, ¿no? Hemos dividido esto en 2 partes, básicamente, en el enfoque a las personas y en el enfoque organizacional. Y por supuesto, enfocado en personas es donde vamos a empezar. Para nosotros estas 4 acciones no es que una viene luego de la otra. Son 4 acciones que hay que hacerlas de manera paralela, o sea, inmediatamente las 4. Por lo tanto, tienen prioridad alta. Como tienen una prioridad alta, pues le hemos dado un orden, pero no quiere decir que así lo vamos a comenzar a hacer, ¿no? La lógica puede ser que nos invade y nos diga, bueno, sí, pero este comienza primero y luego el otro. De eso no se trata, sino de la realidad que cada uno está viviendo. Entonces, en la primera acción, la recomendación es que hagamos de esto una situación de acompañamiento para mitigar el riesgo psicosocial. Y tengo un ruido por allí que está entrando de alguien que no percibo de quién es. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Creo que ya No se sé. solucionó. Ya se solucionó. Ok. Entonces, como les decía, la idea es empezar a ver a las personas como personas, ¿no? Y trabajando un poco sobre la prevención o la mitigación de los factores de riesgo psicosocial, que en este momento ha tomado un pico alto dentro de la curva de lo que se estaba esperando, ¿no? El trabajo con esta norma 035 y las normas asociadas a ella. En ella, entonces, tenemos la mitigación de esos factores de riesgo psicosocial. Y podemos decir cuáles son esos factores de riesgo psicosocial. Y podemos estar aquí hablando por mucho rato sobre ellos, ¿no? Pero en este momento quiero hablarles sobre uno en particular, que es el estrés, el nivel alto de estrés, de mucha ansiedad, un nivel de insatisfacción porque no sé qué hacer. Y como nos decía hace rato Jorge, ¿no?
en su exposición. Él decía, es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? El tema de esa situación que todavía no sabemos para dónde vamos y que para nosotros no es normal, porque obviamente no es normal porque no lo conozco. Entonces, en ese momento yo puedo decir, pero tengo algo que me está afectando. En ese momento, las empresas sí tienen que tomar una acción interesante e importante y de alta prioridad para la atención a estas personas. La norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, donde prevenimos esos riesgos y donde promovemos un entorno organizacional favorable, donde cada uno de nosotros ya no estamos sentados uno al lado del otro en la empresa, sino que cada uno esté en casa. Entonces los escenarios cambiaron. Y esos escenarios cambiaron y por lo tanto el rol de líder es importante en este momento. Dentro de esta acción tenemos la norma 19 y la norma 30. Solo que esas son dos normas que son arropadas por la norma 035. Y aquí yo estoy hablando un poco de leyes, de normas que tienen que ver con la seguridad, con la prevención y con la difusión dentro de la organización de aspectos que son en términos legales, en términos laborales, pero que tocan la sensibilidad de la persona. Entonces, para esto se promueve la cultura del bienestar y del estar bien. O sea, es importante que nosotros todos estemos bien, ¿ok? Y por lo tanto eso es parte de una prioridad alta y que de alguna manera podemos nombrar también que el riesgo, el coronavirus, el COVID-19, si no lo ven, pues lo pueden buscar o nosotros se lo facilitamos, pues ya fue y ya lo es una enfermedad de tipo laboral, ¿ok? Entonces, ya no es únicamente una enfermedad que toca a cualquier persona que anda caminando, sino que también el COVID es parte de una enfermedad de trabajo. Entonces es considerado, y por eso es que nosotros acá hemos tocado esto de los servicios de prevención social y salud en los trabajadores, y con la seguridad y la higiene en el trabajo. Para eso, entonces yo les presento... Perdón, antes de que continúes. Sí, Digo, nada más quiero adelante. hacer énfasis en la situación de que la norma 035, la 019, pues evidentemente siempre han tenido como objetivo pues el cuidado o el manejo adecuado de todas las medidas de seguridad dentro del centro de trabajo, enfocadas principalmente, pues obviamente, en el trabajador. A raíz de que se creó esta norma, digo, como lo hemos venido viendo desde hace un año, que el año pasado fue cuando se difundió esta norma, pues se le ha dado, creo que poca importancia por parte de los dueños de empresas, porque la mayoría de ellos te puedo asegurar que al día de hoy todavía no la tienen implementada dentro de su organización. Y hoy en día viene y cobra una relevancia muy importante esta norma 035, casi es, bueno, ya es necesaria por ley, pero hoy es más necesaria por una cuestión de salud y hasta desde el punto de vista económico, referente a lo que tú contemplas y a lo que nos hacía referencia de que la enfermedad de coronavirus hoy ya está considerada dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como una enfermedad de trabajo. Es decir, una enfermedad que nos va a venir a afectar a los dueños de empresa directamente en lo que respecta a la prima de riesgo y a la exposición de riesgo que tenga cada uno de los centros de trabajo. De ahí la relevancia de que hoy en día esta norma 035 nos puede ayudar o puede ser una herramienta muy útil para prevenir que nuestro riesgo de trabajo se vea agravado por esta situación y que obviamente la prima que tengamos que estar pagando al Seguro Social se incremente de manera exponencial. Entre más personas que estén enfermas o presenten estas
situación del coronavirus, ya no digamos que fallezca alguno de nuestros empleados a consecuencia de esta enfermedad y que sea clasificada como enfermedad que se adquirió por el trabajador en el centro de trabajo, pues evidentemente eso nos va a repercutir gravemente en nuestra empresa y en el riesgo de trabajo que vamos a tener hoy señalados. Sé que genera muchas situaciones complicadas el poder determinar en qué momento se enfermó el trabajador, si fue en el momento que iba en el trayecto, si fue fuera del centro de trabajo, etcétera. Eso ya le corresponderá al Seguro Social, quien es el encargado de que tiene que determinar el nexo de la causa y efecto entre la enfermedad. De ahí la importancia que yo, desde mi punto de vista, veo a la aplicación y al uso adecuado de la norma 035 para prevenir de manera muy precisa el que podamos, y las empresas puedan verse afectadas en su parte económica y obviamente pues, en la parte laboral. Sí, y es importante que lo veamos porque la norma 035 no solamente ve la parte psicosocial, sino también tiene que ver con todas las condiciones que a nivel del entorno tiene la empresa. Y como les decía, el rol del líder es indispensable, ¿no? En este momento, entonces, les presento un modelo de trabajo, es un modelo de gestión que tiene que ver con el cumplimiento de la norma desde el punto de vista del comportamiento. Entonces tenemos en esta parte de acá, la parte de izquierda, tenemos el diagnóstico. A través de una aplicación web podemos diagnosticar qué está pasando en la empresa. Hacemos una pequeña auditoría y hacemos un checklist de situaciones que realmente tiene la empresa favorables o que en las cuales tiene que tomar acción. Y luego tenemos en el durante, o sea, en el antes es como el diagnóstico de ver cómo estamos hoy, para luego prever el futuro, en qué tenemos que actuar, ¿no? Luego viene la atención personalizada, quiere decir que viene a hacerse atención individual, grupal y organizacional, desde los puntos de vista del clima organizacional, desde el punto de vista del factor de riesgo y, por supuesto, se toman acciones y atención para la parte de la salud del colaborador y la salud organizacional, que tiene que ver con la salud física corporal y que tiene que ver con el entorno, la productividad, el liderazgo y la integración, ¿no? Todo esto después nos genera la felicidad de un momento de bienestar, donde tenemos en nuestra organización gente contenta, gente feliz y todos productivos, ¿no? Esto tiene registros y evidencias en la aplicación web. Esta aplicación Valorum es una aplicación web intuitiva porque tiene todo de manera muy amigable. Es un producto de Soy Talent, es un lanzamiento que estamos haciendo el día de mañana. Ya estamos trabajando con varias empresas, solo que el lanzamiento lo estamos haciendo de manera virtual. Y pues luego pues podemos conversar sobre los descuentos que estamos dando sobre estas membresías, ¿no? Y un poco para decirles que sí tenemos las soluciones y que sí lo podemos hacer de manera virtualizada. Lo que le queríamos era un poco decirles que sí lo podemos hacer de manera virtualizada. No tenemos que estar en las empresas para poder hacer este tipo de acciones. Esta acción la podemos hacer de acuerdo, anualmente el mínimo cuesta 1,600 pesos, más o menos, un poquito menos, y es una aplicación que está a disponibilidad de todos, ¿no? Luego tenemos alguna pregunta sobre esto. Sí, sí, ajá, hay adelante. Una pregunta de Mónica Bus que dice, hola, buenos días, ¿con quién se realiza la encuesta? Es decir, ¿qué departamento? ¿Recursos humanos? ¿O qué departamento realiza la encuesta?
¿De qué encuesta estamos hablando? Supongo es que en una parte tú mencionaste de la encuesta Exacto. en cuanto Buen a... día. ¿La encuesta sobre el diagnóstico? Así es. Tú mencionaste una Ok. encuesta en un inicio, Ok. en donde toca, exactamente, en esa pantalla, en Ujú. donde mencionas que se hace un diagnóstico, Ajá. el antes, el durante y el después. ¿Quién la responde? ¿La responden todos los empleados? ¿La responde Recursos Humanos? ¿Quién la administra desde el punto de vista empresarial? Gracias. Ok. Muy buena pregunta, Mónica. Muchísimas gracias. Ese diagnóstico es para todos, ¿ok? Ese diagnóstico, por eso es que se hace a través de una aplicación web, porque ya sabemos que el área de recursos humanos, mal llamado recursos humanos, pues también es parte de un proceso, ¿no?, de riesgo psicosocial, también puede ellos tenerlo. Solo que es como el departamento madre, digámoslo así, lo vemos como una familia, que es el que cuida, el que mantiene, el que atiende, el que apapacha a la gente y a la organización. Sí es una responsabilidad del departamento de gestión de talento o el llamado recursos humanos, pero no necesariamente sea el que lo lleve, ¿m? Porque él es el que va a ser auditado. Básicamente, la auditoría va a ser para el área. ¿Por qué? Porque es el que debe garantizarle a la persona y a los líderes, ¿no?, y a su entorno, de que las personas tengan un bienestar, de que estén bien, de que haya una cultura soportada en principios, ¿m? En principios y en valores. Este diagnóstico, para responderte tu pregunta, este diagnóstico se aplica a todos. Lo administra quien lo quiera administrar, pero lo que nosotros hacemos como parte de nuestra labor es que lo administre una persona del área de recursos humanos y, por supuesto, el director general debe tener allí la visión general de lo que está pasando. O sea, él debe tener, como decir, cuando nos montamos en nuestro coche y vemos el tacómetro de velocidad de todo el tablero, ese tablero lo debe estar viendo el director general. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Porque él necesita ver dónde hay mayores riesgos y dónde no. Todo eso lo vamos a tener en esta aplicación web de la cual yo les estoy hablando. Este diagnóstico debe ser aplicado al 100% de las personas que trabajan en cualquier organización. No debe quedar nadie por fuera. Así no tenga computadora, ¿ok? Y eso lo tenemos que garantizar. ¿Respondí tu pregunta, Mónica? Sí, muchas gracias, María. Gracias a ti. Bueno, Antes de que continúes, creo que es importante señalar la parte de... Ahorita tú estás viendo la parte psicosocial del empleado. Y hoy tenemos un problema muy fuerte, digo, de lo que hemos visto desde el punto de vista más práctico, en cuanto a el hecho del estrés que está generando para muchos el estrés. empleados Sí. el estar sujetos a un home office. Algo que anteriormente, antes de todo este problema, parecía como el sueño dorado de muchas personas. Se les decía, pues quiero trabajar en mi casa, qué padre de ser, poderme levantar de la cama, irme a mi escritorio sin tener que tomar el metro, el transporte, sin el tráfico y demás. Hoy vemos que realmente eso para muchas personas ha sido algo muy negativo. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos y lo he visto con personal de clientes que actualmente están realmente muy angustiados por el hecho de que dicen, oye, hoy me siento más presionado, me siento más angustiado, trabajo más, me canso más, y es algo que al final de cuentas va a repercutir principalmente en este punto que tú estás viendo, que creo que es algo fundamental que debemos de tener en cuenta y hay que tomar acciones muy importantes para
ver de qué forma vamos a poder llevar a cabo acciones que lleven o sean tendientes a evitar este estrés que está generándose. Por citar nada más este caso del home office, de ahí puede haber muchos otros, porque también hay el que dice, oye, estoy a una distancia de mi jefe, ya ni siquiera lo veo, de qué manera, pues ya me siento ahora fuera de la empresa, ya ni siquiera me siento parte de, y Sí, para efectos de la promoción y demás, está generándose realmente una situación emocional muy fuerte que apenas estamos viendo algunas consecuencias, pero falta analizar muchísimas cosas. indiscutiblemente, fíjense que la brecha generacional que tenemos con relación a los baby boomers y los millennials, esas llamadas generaciones, ¿no? Que a veces dudo que realmente existan, pero haciendo un poco de comparación entre la brecha generacional, el baby boomer necesita ir a la oficina y el millennials era el que decía, necesito home office, necesito flexibilidad. Es ese cambio en la cual a nosotros, en nuestra área de gestión humana, siempre nos adaptábamos a eso y decíamos, sí, vamos a hacer home office. De hecho, el home office ya es parte, ya es legal y todo. Ahora estamos al contrario, entonces, los baby boomers dicen, qué bueno que puedo estar en mi casa, ya lo aprovecho, pero también quiero ir a la oficina. Ya viví esto, pero ya. Y los millennials ahora dicen, es que sí necesito el contacto con mis compañeros. Entonces, hay esas dualidades, ¿no? Y es lo que viene en la siguiente acción, que es revisar y modificar las condiciones de los contratos de trabajo. En la segunda acción, una de las cosas que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, no tiene un orden, luego viene la otra, no, hay que hacerlo de manera simultánea. Revisar y modificar las condiciones y los contratos de trabajo. Es interesante e importante, y ahorita le doy la palabra a Gustavo porque de la parte legal, de la parte contractual, hay que hacer modificaciones, señores. Eso es la recomendación. Modificar las condiciones, los descriptivos de puestos, los registros de los documentos de los riesgos de trabajo, que ya ahora el riesgo de trabajo, lo que le llamaban el riesgo de trabajo en el trayecto a la oficina, pues ya tenemos que comenzarlo a ver como lupa, porque antes lo dejábamos como, sí, está bien, lo tengo que hacer, pero no es prioridad mía. En este momento sí, porque yo puedo tener a alguien contagiado de coronavirus, pero no sé dónde se contagió. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, que los descriptivos de puesto los tomemos, los volvamos a revisar, ¿ok? Y ajustemos cómo cómo van a ser ahora las funciones y las responsabilidades. Las relaciones de comunicación y cómo nosotros vamos a hacer entregas de resultados para evaluar el desempeño. Recuerden que cuando evaluábamos el desempeño, y hay empresas que asocian la evaluación de desempeño con aumentos de sueldo, con retribuciones o con algunos premios, pues tenemos que comenzar a evaluar y a revisar cómo está esa relación comunicacional y los resultados de cada uno de nosotros. Garantizarle al colaborador las condiciones físicas en sus hogares. Hasta en el hogar tenemos que entrar. Donde yo en mi casa tengo una buena silla y donde mi columna esté recta, ¿no? Donde tenga la posibilidad de conectarme, donde tenga una buena conexión a internet. Entonces, ¿por qué? Porque el teletrabajo, el home office, como decía Gustavo en su intervención, ya se quedó, ya llegó para quedarse. Ya el home office, con sus beneficios, porque ya no podemos ver al home office como un enemigo, sino que ya lo tenemos que ver como algo, como un aliado.
Y, por supuesto, firmar nuevos contratos, ¿no? Nuevas condiciones y nuevas responsabilidades. A ver qué dice Gustavo. Sí, claro. Fíjate que dentro de este problema de salud que se generó a raíz de este COVID, pues evidentemente una de las áreas que más tuvo repercusión fue la parte laboral. Obviamente, dentro del punto de vista jurídico, pues la parte laboral ha sido quizá la que ha sido más requerida. Sin embargo, es cuando nos dimos cuenta, tristemente, muchas empresas o hasta los mismos abogados, de que desde la legislación, pues estamos perdidos, ¿no? Tenemos muy poca legislación que vaya enfocada a saber qué debe uno hacer en el caso de que exista una situación como la que hemos vivido. Nuestra legislación laboral efectivamente tenía contemplado un apartado, un artículo expreso referente a qué hacer ante una contingencia de salud, una contingencia sanitaria. Sin embargo, pues también aquí dependemos de nuestras autoridades mismas que pues se pasaron por alto dicho con precepto legal y decidieron mejor no aplicarlo. Desde ahí ya empezamos con problemas porque pues todo el mundo estábamos esperando a que la autoridad federal determinara en su momento cuál la declaratoria de contingencia sanitaria, y sin embargo sacó una declaratoria completamente distinta en la cual hizo inaplicable la legislación que ya existía para solucionar de cierta manera estos problemas. Y sobre todo, el hecho no es tanto solucionarlo, sino darle certeza tanto a los empleados como a los dueños de un negocio, porque el principal problema que tuvieron que enfrentar es decir, bueno, se suspenden las actividades, no tengo una actividad esencial, mi negocio no la realiza, ¿qué hago con los empleados? ¿Sigo obligado a pagarles? ¿Ya no les tengo que pagar? ¿Los puedo despedir? ¿Suspendo la relación laboral? Y todo el mundo esperaba precisamente la declaratoria para saber qué se iba a hacer, al igual que los empleados, pues saber si iban a seguir trabajando o no. Situación que al día de hoy sigue siendo incierta. Ello dio como consecuencia que pues los dueños de negocios tuvieran que tomar acciones, aunque fueran ilegales, pero las hicieron. Algunos despidieron de manera ilegal a los empleados, otros llevaron a cabo convenios con los mismos empleados con los cuales se redujo el salario, se les quitaban algunas prestaciones o definitivamente se hizo la suspensión temporal de la relación de trabajo. Esto va a acarrear obviamente pues algunas consecuencias legales que todavía no las podemos ver porque al final de cuentas también las juntas de conciliación de arbitraje y todo el tribunal está detenido, no hay actividades. Yo cuando me preguntan qué haces actualmente, digo, pues soy desempleado porque desde marzo, pues yo no trabajo, está suspendido desde el 18 de marzo los juzgados. Por lo tanto, pues me dedico a otras actividades. Pero bueno, dentro de la nueva, eso es como el contexto general, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer ahora como prioridad, como acción que debemos de tomar como dueños de un negocio? Pues evidentemente ante esta situación que hoy vemos y que está tan latente y que es la situación más complicada es de que el 1 de junio no se va a terminar esto, al contrario, esto es una situación que va a prevalecer por cuánto tiempo no lo sabemos. Lo más probable es que ya lo vamos a tener que hacer de manera continua y ya no va a haber de que pues ya pasa el mes y ya retomamos con lo que veníamos haciendo anteriormente. Esto ya es algo que tenemos que aplicar de manera urgente. Es más, ya los centros de trabajo, las empresas ya tenían que haber hecho todas estas medidas que estamos hoy comentándoles. Lo más probable es que todavía no las tengan porque al final del día todavía seguimos en una incertidumbre y todavía como que no nos cae bien la idea de que esto llegó para quedarse, ¿no? Entonces sí debemos de tomar acciones muy concretas. Marita Nashi, ¿me puedes regresar a la anterior página, por favor? Ahí está, gracias. Ok, dentro Quiero de la... aprovechar, Elix Soto, a Sí. ver en qué momento nos pregunta Mauricio Dorantes, como gestor de riesgo, nos pregunta que le gustaría le ayudaran con algo de literatura para sensibilizar a los antiguos jefes. O sea, está hablando de los baby boomers, ¿verdad? Ok, literatura, pero de la parte organizacional o legal o de ambas. Digo, porque literatura, pues te podría decir que remítete a la ley y ahí está todo señalado, ¿no? Pero si quieres lo analizamos ya de manera
particular con él. Ok. Bueno, la resistencia al cambio es lo principal que está ocurriendo, ¿no? Y eso, obviamente, como les decía hace unos minutos, la resistencia al cambio es lo primero que hacemos, porque es un cambio que llegó, o sea, es un rayo que nos llegó, que nos cayó encima y que nos resistimos, porque no es parte, no es parte de lo que yo esperaba ni aspiro. No me preguntaron, a mí no me preguntaron si el coronavirus, yo quería el coronavirus, que yo quería estar encerrada en mi casa, ¿no? No me lo preguntaron. Y por lo tanto yo lo que hago es chocar contra ese vidrio. Por eso es que hay mucha gente en la calle todavía y que no haya que hacer, ¿no? Y ¿qué acciones sobre la resistencia? Es simplemente hacer que esas personas, más que una literatura, vean y visionen la realidad actual con lo que ellos aspiran que ocurra. Entonces, en la visualización es donde tenemos entonces el trabajo concreto. Y como dice Gustavo, en lo concreto está en las leyes, ¿no? Pero las leyes sin acción son letra muerta. Por lo tanto, cuando yo les hablo de la norma 035 más la norma 19 más la 20 más la 25, están tomando auge en este momento. Ellas estaban allí y estaban guardadas en algunas empresas, o algunas ni siquiera las conocen. Entonces, ahora ellas toman vida y salen debajo de las tumbas, ¿no? Para poder tomar un protagonismo diferente. ¿Por qué? Porque nos estamos modificando. Hay una nueva normalidad y esa nueva normalidad ya la tenemos que ver como normalidad y no como algo que ya volvemos otra vez a la oficina. Porque también me ha pasado, Mariela, ¿tú sabes qué vamos a hacer ahora que volvamos a la oficina? A ver, vamos a volver a la oficina siendo nosotros una empresa, no sé, de asesoría, de consultoría, de tecnología, ¿no? ¿Qué tipo de empresa eres y qué tipo de contacto tienes tú con los clientes? Entonces, para eso hay una serie de acciones que un equipo multidisciplinario, y por eso es que hoy Gustavo y yo estamos haciendo aquí un dúo, porque tenemos dos visiones, ¿no? Y pudiéramos invitar también a la psicóloga que anda por allí, ¿no? Y pudiéramos invitar también a la contadora que anda por allí. Y podemos invitar al que vende bienes raíces, al odontólogo, ¿no? A ver qué podemos hacer y hacer una rueda de trabajo donde cada uno veamos cuáles son nuestras propias realidades. Porque una sola visión sigue viendo una sola cosa. Entonces, por eso es importante que hagamos este tipo de asambleas, ¿no? Y de círculos de acciones que nos puedan permitir ver cosas diferentes. Pero si yo nada más me voy a lo legal, pues Gustavo dice, vete a la ley, ahí está todo, ¿no? Pero si yo me voy nada más a apapachar a la gente, ay, mi amor, mira, tenemos todo. Entonces, es importante tener esa combinación de cosas y de visiones, porque una sola visión no nos va a dar la respuesta en ninguna parte, en ningún aspecto de nuestra vida. Por eso es que a veces necesitamos de una pareja, de un amigo, de una mamá, de un papá, de un hermano, para tomar una decisión importante en la vida. Uno siempre dice, necesito hablar con alguien, hasta para vestirte, me queda bien, ¿no? Me queda bonito, o sea, y es algo que es importante que lo vayamos viendo. O sea, en nuestra nueva normalidad no hay una sola visión, hay un panorama completo de opciones. Es un menú de opciones y donde tenemos que buscar
los especialistas en cada cosa. El contador también te puede hablar de su parte contable, ¿no? De la parte jurídica también te pueden hablar de la parte de mantenimiento, de riesgo. A ver, el riesgo, los seguros. ¿Mm? Los seguros al principio estaban felices, ¡yupi! Aquí estamos vendiendo seguros. Y después dijeron, a ver, se nos está yendo. Y entonces hay un riesgo, aumentó el riesgo en las empresas de seguro. ¿Por qué? Porque hay demasiado, ¿cómo le llaman? Siniestros. Siniestro, ¿no? Siniestro. Fíjate, ¿no? Entonces, es así. Esto tiene una connotación, ¿por qué? Porque aquí tiene que ver también el área de desarrollo organizacional con relación a los horarios, el área de nómina. ¿Mm? Entonces, es importante que lo veamos como algo holístico, integral, general. Sigamos adelante, Gustavo. Ok, muchas gracias, Marita. Y digo, efectivamente, como tú lo refieres, esto no es que la solución la tenga una sola persona. Aquí, obviamente, es algo, un trabajo conjunto que interviene en muchas áreas, que intervienen muchas personas y que evidentemente lo que se busca es priorizar la salud de los empleados. Ese es el objetivo principal de todas las medidas que actualmente se están tomando. Perdón, Marita, si regresamos al anterior, por favor, está bien. Okay. ¿Todavía? Sí, no hemos pasado de esa. Ya te empiezas a adelantar. Ok. Bueno, entre las recomendaciones en materia laboral que bueno, nosotros como especialistas en el área hacemos a todos los dueños de un negocio, pues evidentemente se tienen que hacer cambios, como tú decías, no solo dentro de la organización, sino también estos cambios tienen que tener un respaldo jurídico, porque de lo contrario, tapamos un hoyo y abrimos otro peor, ¿no? Que es empezar con situaciones legales en las cuales en lugar de vernos beneficiados como dueños de un negocio, pues vamos a tener que vernos involucrados en demandas que obviamente en estos momentos de la vida nadie quiere, ¿no? Nunca se han querido y en estos momentos créanme que mucho menos. ¿Por qué? Porque involucran muchas cosas. Pero bueno, dentro de las acciones que se tienen que tomar y que son, o que ya se debieron haber hecho, de hecho, es precisamente hacer las modificaciones a las condiciones de trabajo de aquellas personas que ya teníamos contratadas antes de esta pandemia. ¿Por qué? Porque los que teníamos contratados antes, pues sabíamos qué horario tenían, su horario de entrada, a qué hora salían a comer, etcétera. Ya tenían debidamente señaladas cuáles eran las condiciones de trabajo que iban a tener. Hoy con nuestra nueva normalidad en la cual se está buscando como objetivo primordial y se está fomentando mucho el teletrabajo o el llamado home office, pues evidentemente las condiciones de trabajo ya no son las mismas. Hoy, de acuerdo a los nuevos lineamientos hasta de salubridad que existen, ya no pueden estar conviviendo en un mismo espacio la misma cantidad de trabajadores que antes estaban haciéndolo. No puede haber ya, hay condiciones totalmente diferentes. Por lo tanto, los dueños de negocio tienen que tomar acciones y tienen que buscar ahora de ver, a ver, si tenía a 5 personas en 4 metros cuadrados, ahora nada más voy a poder tener quizás a 2 o 3. ¿Y qué voy a hacer con el otro? Lo corro, lo mando a hacer home office, etcétera, ¿no? De ahí es que se tienen que hacer todas estas modificaciones. Y dentro de las principales que actualmente se están haciendo en las principales empresas, pues es obviamente fomentar el teletrabajo. El mismo gobierno ha propuesto como una alternativa el trabajo 4x10, que ya vamos viendo qué significa, es decir, trabajar 4 días en oficina por 10 días en un domicilio haciendo home office. Obviamente aquí lo que tenemos que hacer, y como Mariela lo refería al inicio de la plática, pues es obviamente modificar y adecuar obviamente todos los perfiles de puesto de cada uno de nuestros empleados para ver cuál de ellos puede adecuarse a las nuevas necesidades actuales de espacio físico, de personas que tienen 60 años o tienen algún padecimiento de los que no pueden estar llevando actividades dependiendo la luz o del semáforo que actualmente vamos a tener.
Y hay muchísimas cosas que tenemos que estar haciendo en modificación. Otra alternativa que tenemos es, o se está proponiendo, es que haya semana laboral de 4 días, que haya horarios escalonados, pero aquí genera obviamente problemas muy diversos. Ahora dices, bueno, si trabaja nada más 4 días y ya no los 5 o 6 que venía trabajando, ¿le tengo que pagar lo mismo? ¿Le tengo que reducir el sueldo? ¿Se lo puedo reducir? ¿O qué va a pasar con las prestaciones que tiene? ¿Las reduzco, se las dejo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con la persona que hace home office? Tiene que tener también medidas de seguridad. Ahora también, no solo en el centro de trabajo, sino en su domicilio. Y eso es responsabilidad del empleador, es decir, del dueño del negocio. Hay que hacer nuevas políticas para manejo de información a distancia. Hay que hacer cambios muchísimos en esta materia. Y también, eso ya es respecto a los trabajadores que ya tenemos, pero ¿qué va a pasar ahora con los que vamos a contratar a futuro? También se tienen que hacer modificaciones a los contratos. Ya no podemos aplicar el mismo contrato que veníamos utilizando anteriormente. ¿Por qué? Porque hoy las circunstancias son muy diferentes. Ahora sí, Marita, si me haces favor de pasar a la siguiente. Antes de pasarla, hay una empresa que estoy ahorita asesorando, que está trabajando, están haciendo con los empleados, solamente trabajan 3 semanas, ¿ok? Y una semana no trabajan, ¿Ok? ¿ok? Y esa semana se la descuentan. Entonces, es totalmente legal, está en el contrato colectivo, está amparada por la parte del fuero del sindicato, que no lo hemos tocado en esta presentación, pero a nivel de sindicatos también hay que hacer modificaciones y hay que hacer también registros, ¿no? Pero entonces son opciones, o sea, son opciones que están puestas en la palestra y ver cuáles son esas modificaciones de acuerdo a las condiciones laborales que más te sirven a ti y que en pleno todo tu equipo esté de acuerdo, ¿no? Esta empresa tiene más de 280 trabajadores y hizo una encuesta donde únicamente el 10% estuvo de acuerdo en que ocurriera, el otro 90% no, más sin embargo se llevó a cabo y luego se volvió a hacer otra vez la encuesta y la gente estuvo muy contenta. O sea, se revirtió entonces ese impacto. Entonces, lo que les quiero decir es que esto tiene que ver con creatividad y con el asesoramiento de una persona que realmente sepa de lo que se está tratando y cuál es la economía que esto te va a dar a nivel de las finanzas de tu empresa, porque tiene que ver mucho con las finanzas de la empresa. Ok, entonces sigamos, ¿no? Esto es un caso específico que estoy viviendo en este momento. Sí, y muy bueno, ¿no? Ahí podemos ver cómo de manera ya práctica hubo una modificación al contrato que tenían, se le había con sus Exacto. trabajadores. Obviamente, aquí la recomendación es que cualquier modificación que se haga, forzosamente tiene que constar por escrito, es decir, debe haber un documento, un convenio firmado por ambas partes, así por el dueño del negocio, por el patrón y por el trabajador, y debe tener obviamente el consentimiento del trabajador. De lo contrario, ese documento va a ser ilegal y vamos a tener un problema a la postre. De igual forma, debemos de actualizar la política interna de contratación, ya lo había señalado Mariela, toda vez de que pues, actualmente se requiere modificar y actualizar el perfil de cada puesto, pues evidentemente para ver dentro de cuál de los esquemas que podemos buscar, digo, los que puse ahorita pues son 4, pero son los más cotidianos que están llevando a cabo. Al final de cuentas, todo esto hay que analizarlo de manera individualizada para ver cuál es el esquema que más conviene, porque al igual una empresa puede manejar los 3, 4 esquemas, no es forzosamente que tenga que tener uno solo. Ello dependerá de las necesidades y de las posibilidades que también tenga la empresa para poder llevar a cabo el continuar trabajando bajo alguna situación de las que ya se tienen
y que obviamente estas situaciones no sean ilegales, porque es muy fácil decir, bueno, pues que se vayan y no les pago, ¿y qué va a pasar con ellos, no? Obviamente vamos a tener una consecuencia. O, Sí. dentro de esta misma situación, vemos con las personas que vamos a contratar, es decir, con todavía las que no son nuestros empleados, que necesitamos, que ahorita pues, se ve un poco complicado, ¿no? Que va a haber contrataciones, pero bueno, al final hay empresas que sí necesitan, porque algunos o lamentablemente perdieron la vida de sus empleados, o están incapacitados, o ya no regresaron a laborar, se fueron. En este caso, pues obviamente los perfiles que se están buscando, pues han cambiado también. Hoy el reclutamiento también ha tenido cambios y los tiene que tener, porque hoy en día hay que buscar personas que tengan nuevos estándares, nuevas competencias. Aquí nos sucedió con algunos clientes de que al momento que surgió este problema, pues resultó que el empleado que mandó a su casa ni siquiera sabía usar el Zoom, no tenía ni idea de cómo hacer un trabajo a distancia, que para muchos puede ser muy sencillo, y ahí se dieron muchas situaciones en las cuales, bueno, ¿en qué momento falló mi área de recursos humanos que no tuvo la visión de, por lo menos, saber que la persona que contraté tiene habilidades y competencias para el manejo de un dispositivo electrónico? Todas esas son Sí. pequeñeces que a la postre están causando muchísimas situaciones y que obviamente nos vienen a modificar todo el panorama que por años manejamos, ¿no? Exacto, y son agentes estresores, ¿no? Que a la Aparte. final eso es lo que hace que haya mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay un agente estresor que no existía antes. Entonces allí es donde entramos, ¿no? En una diatriba. Y esas habilidades y competencias digitales, digámoslo así, pues se van a ir adquiriendo. Lo que yo no necesito, pues a veces no lo uso y lo que necesito, pues lo vuelvo a adquirir y son habilidades y destrezas que se van adquiriendo en la medida en que va necesitando la persona utilizarlas, ¿no? El hecho de que el contrato de trabajo eh, habilite o requiera nuevas habilidades y nuevas, es importante que lo veamos como una oportunidad de negocio, ¿no? En este momento los contratos están siendo modificados. ¿Por qué? Porque ya la tendencia, no sé si saben que existen los nómadas, ¿no? Los nómadas es la mejor tendencia que hay ahorita a nivel de lo que es la pandemia. ¿M? El nómada es aquella persona que trabaja en cualquier parte del mundo y lo que se dedica es a viajar. Son personas que se dedican a viajar y no viven en ninguna parte y trabajan. Y ya eso es una tendencia del siglo, de este nuevo siglo. Y en este momento, antes era el menos del 1% de la capacidad laboral, ahora ya ocupa más del 15%. O sea, la tendencia a los nómadas es lo que ahorita se está llevando, ¿no? Y es interesante y les invito para que lo vean en los canales de YouTube, cómo vive un nómada a nivel de lo que es un contrato laboral. Entonces, esas son cosas que también pudiéramos nosotros comenzar a evaluar, a contratar nómadas. ¿Mm? ¿Y qué pasa? No pasa nada, al contrario, van a hacer feliz a mucha gente. Ok, vamos con la acción número 3. Perfecto. Pensé que ibas a decir, vámonos de nómadas, pero bueno. Ajá. Amigos, buenos días. Perdón la interrupción. Aprovechando que vamos a la mitad de la presentación, salvo lo que ustedes me digan, podemos hacer una sesión de preguntas si los invitados quieren como preguntar algo Sí, hasta donde claro. vamos con relación a su Sí, negocio, por qué dudas supuesto. tienen, qué Sí, por eso aplicaciones para... lo importante es que esto sea interactivo, porque el tema es interesante. Bien, entonces, bueno, de nuestros invitados y socios, si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí de lo que ha presentado Mariela y el licenciado Soto, inherente o no a su negocio, pero que justamente hoy decimos, oye, ¿por qué necesito yo saber todo esto?
si yo no tengo ni empleados, ¿no? Pero ¿saben qué? En Enlace Empresarial entendemos que entre más capacitados estamos, podemos apoyar a nuestros clientes. Tal vez nosotros no tenemos empleados, pero nuestros clientes sí los tienen. Y en algún momento el tener la capacidad nosotros de darles una opinión o hasta un comentario en relación a algo de su negocio, puede abrirnos la puerta de conseguir el acceso con un cliente o hacer un cliente leal por la capacidad que nosotros tenemos de conocimiento general de lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestro país y en el mundo. Entonces, bueno, ese es mi comentario intermedio. De favor, si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda hacia su negocio, con mucho gusto está abierto. Abran su micrófono y por favor. Hola, soy Jorge. Tengo una duda con respecto a que decías que teníamos que también somos responsables en el home office de las personas que están en su casa. Sí me quedé un poco en shock. Pues es algo diferente, totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí me gustaría saber cuáles son los riesgos, porque al final, pues no están en oficina, no están viajando en transporte público, no van rumbo al trabajo, están en su casa. Entonces, digo, rápidamente, o sea, ¿qué factores son los que tendríamos que estar cuidando? Porque mi equipo siempre ha trabajado home office, realmente. Llevamos 3 años así. Sin embargo, la primera vez que lo escucho, entonces sí me gustaría que me ayudaras. Sí, de hecho, Jorge, es algo novedoso, digo, porque al final de cuentas ni siquiera el home office está regulado en la ley. Hay un apartado que dice de trabajo en casa nada más, y un pequeño parrafito te dice que se considera trabajo en casa también el que se realiza a través de medios electrónicos. Eso es la mayor referencia que hay en la Ley Federal del Trabajo respecto al home office. Aquí tenemos obviamente un reto muy bonito, porque al final de cuentas hay que verlo como retos y posibilidades de hacer cosas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la persona esté haciendo home office obviamente la calidad jurídica o la relación jurídica existe de la relación laboral. Por lo tanto, se entiende, y esto yéndonos a literatura en otros países, porque te repito, aquí no existe nada, ¿no? Se entiende que evidentemente al momento de que siga a disposición del patrón, porque hay un horario, pues eso es la importancia de hacer un contrato, de hacer la modificación a los contratos para decir, a ver, tú venías, el centro de trabajo que se estableció para la prestación del trabajo fue mi oficina. Hoy en día te tengo que cambiar a una forma de home office, ahora te tengo que modificar precisamente el contrato. ¿Por qué? Porque ya físicamente no estás en mi oficina. Hoy vas a estar en tu casa o en el lugar que designen de común acuerdo. En ese caso, pues evidentemente se tienen que establecer los horarios, de qué forma va a estarte reportando, cómo va a tener la información, de qué forma, horarios de salida, de comida, todo tiene que estar debidamente señalado en el convenio o en el nuevo contrato. Y parte importante de esto es las medidas de seguridad. Es decir, el trabajador tiene que tener medidas de seguridad también en su casa, porque está a disposición tuya y está prestando un servicio a favor tuyo durante el tiempo que dura la relación laboral. Obviamente, obviamente no vas a decir, bueno, si pasa que viene un terremoto y se le cae la casa encima, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Ahí son situaciones que son muy casuísticas y hay que atender a cada uno de los casos. Sin embargo, sí tiene que tener, evidentemente, tú estás obligado a darle todos los elementos para que pueda realizar su actividad laboral. Tiene que tener un espacio físico que le permita, obviamente, pues realizar el trabajo que tú le estás encomendando. Si es algo, evidentemente, normalmente es a través de una computadora o a través de algún sistema electrónico, evidentemente tú tienes que proporcionar todos los medios, pero si ponte a pensar que se queme la computadora y que se queme a consecuencia de ello por una falla, si tú quieres, de la máquina o una descarga eléctrica, se quema la computadora y a lo mejor puede salir afectado alguna lesión mínima o mayor que pueda tener el trabajador. En este caso, es responsabilidad tuya. No por el hecho de que esté en su casa significa de que ya no tienes tú alguna responsabilidad. ¿Sí? Y así vamos a tener que ir viendo
los casos conforme vayan surgiendo, lamentablemente. Aquí la idea es, obviamente, pues buscar de manera preventiva cuáles pueden ser todas las casuísticas más importantes o las más cotidianas que se pueden dar para irlas previendo y ver y tener un protocolo de acción, porque también qué va a pasar si se enferma, al momento, le da un paro cardíaco al momento que está realizando su actividad laboral. Sigue siendo responsabilidad tuya porque es riesgo de trabajo, porque está dentro del horario de trabajo, aun y cuando esté en su casa. Pero ahí tienes que tener tu protocolo de acción, de a quién se tiene que reportar, de qué forma la empresa la va a apoyar, etcétera. Hay muchísimas cosas que se tienen que trabajar. Hoy en día, por eso, desde mi punto de vista, yo veo a las empresas muy tranquilas y a sus áreas de recursos humanos así como que pues, todavía en el limbo, ¿no? Pero hay cantidad de cosas que tienen que hacer y que realmente no lo están haciendo. Y por parte de ellos comentarlo porque pues quien esté bajo ese supuesto, pues obviamente que se ponga las pilas y se ponga a trabajar en esos casos, ¿no? No sé si con eso respondí un poquito tu duda, Jorge, o te la amplié más, ¿verdad? Pero... No, sí, Oye, muchas Gustavo. gracias. La verdad es que son preguntas que uno tiene que hacerse y ver esta nueva forma. Muchísimas gracias. Gracias. No, y las que van a surgir, que son las interesantes, ¿no? Porque digo, yo lo que, perdón, lo interesante de esto, pues, para que no hace la vida aburrida es, pues, tener cosas nuevas que puede uno ir haciendo y desarrollando, y creo que hoy tenemos mucha materia en la cual podemos hacer muchísimas cosas, a las cuales estamos obligados algunas, y otras que son en beneficio de nuestra empresa y de nuestros trabajadores, porque al final de cuentas, pues, el dueño de una empresa, pues, vive de sus trabajadores y no debe debe de cuidarlos como pues el objeto más preciado de su empresa. Perdón, Marielita. Sí, y de verdad, Jorge, gracias por tu pregunta, porque es algo que es como caerles el 20, ¿no? Porque a veces, y era lo que mencionaba ahora Mauricio, o sea, ¿cómo hago yo para que unos que no saben o que se resisten, y es parte de la resistencia, me está cayendo el 20 de que yo tengo gente en su casa y yo estoy muy feliz porque ya no tengo que pagar muchas cosas, pero resulta que sí necesitamos que nos alineemos todos, ¿no? El hecho de que revisemos y modifiquemos las condiciones de trabajo y los contratos, las dos cosas juntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo, si es posible, preguntarle a mi colaborador, a las personas que están trabajando conmigo, ¿cuáles son tus condiciones de trabajo? ¿Tienes tú un espacio donde trabajar en tu casa o no? Y entonces allí estamos teniendo, en Soy Talent, estamos teniendo clientes que me están preguntando, ¿cómo hago si tengo gente que no tiene las condiciones, ¿no? Para trabajar desde su casa. Entonces, estamos habilitando coworking. Hay un coworking de mi confianza, y en ese coworking le están apoyando a esa empresa, a esos trabajadores de esa empresa, en funciones de el trabajo colaborativo. Eso es lo que se le llama el trabajo colaborativo. ¿Mm? Y en ese coworking, fíjense que para todo hay que tener creatividad y relaciones para poder contar con alguien que tiene los recursos que tú no tengas, ¿no? Entonces, en ese coworking le ofrecen a esa persona el equipo, las herramientas, la capacitación, y si es posible que vaya a sus oficinas, por supuesto, con todas las normas de seguridad. Y eso está dentro del contrato, de la revisión del contrato. ¿Por qué? Porque hay una alianza entre ese coworking y esta empresa. Entonces, o sea, para todo hay solución. Muy bien. Nos pregunta Mónica que si también los dueños de las empresas tienen riesgos. Claro. Pero no, no sé ahí exactamente hasta dónde es la pregunta. Riesgos, pues, como dueños de empresa, pues... Sí, perdón, Mónica. A lo que voy es,
por ejemplo, también los dueños o los dirigentes de las empresas, pues tienen que ver cómo proteger la información de cada computadora. A veces los Claro, equipos que le dan a los empleados para hacer home office, pues son de la empresa. Cómo hacerle en caso de robo, de extravío, en caso de que se afecte el equipo. O sea, también hay riesgos que se tienen que tomar desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? sí, por supuesto. Y esta parte que tú refieres es muy importante porque lo mencioné, quizás no se precisa mucho. Al momento que tú tienes empleados bajo este esquema de home office o teletrabajo, evidentemente tienes que tener de manera muy precisa cuál es la política en materia de, de información que estás compartiendo con el empleado y la forma como se la vas a transmitir, la privacidad que tiene que tener esta información, porque al final de cuentas, al no tenerlo tú, uno de las ideas de tener a las personas en un lugar y tenerlas supervisadas es precisamente esa, ¿no? Saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y tener el control de las cosas. Al momento que se va de tu centro de trabajo y está en otro espacio físico, pues evidentemente ya pierdes de cierta manera ese control. Sin embargo, ahí hay pues, situaciones tecnológicas que se pueden aplicar para poder evitar precisamente la fuga de información, el que se pierda o se manipule de manera inadecuada, pues aquello que se le está indicando al trabajador, de aquello que tiene conocimientos, y evidentemente se tiene que hacer una política y esa política pues evidentemente tiene que estar vinculada con todo lo que significa el contrato, con todo lo que significa la parte organizacional, con la parte de capacitación, porque aparte tienes que capacitarlo para que haga home office, no nada más es de que ahí vete a tu casa y hazlo. Tienes que la obligación de capacitarlo, aparte de darle todas las herramientas para que lleve a cabo el trabajo. En el caso de que sea computadora que no sea del patrón, sino que sea de él, propiedad de él, pues evidentemente también se tiene que ver esa situación de ver, especificar de quién es el equipo, quién va a pagar el internet, quién va a pagar la luz, porque ese es otro de las situaciones. Para los patrones hoy, muchos de ellos lo ven muy accesible porque dicen, que bueno, mando a todos de home office, ya me libré de pagar rentas de espacio físico, ya no voy a pagar luz, ya no voy a pagar teléfono y demás. Sin embargo, toda esa parte tiene que tener una retribución dentro del salario o verse reflejado dentro del salario del trabajador, porque al final de cuentas la carga económica se le está yendo del otro lado. Son las cosas que al final de cuentas van a surgir y que lo importante es saber qué pueden pasar para ver de qué forma nos adelantamos y evitar que causen un problema interno para las empresas. Es No sé. importante que veamos que esto también ocurre en la empresa. O sea, el riesgo de la información está en cualquier parte. Así estés en la empresa con la persona al lado. Pero la fuga de la información es un riesgo, ¿ok? Y si tienes a un trabajador descontento, muchísimo más, ¿ok? Por eso es que hay un tema de seguridad de la información, ¿m? Que la gente de TI son los expertos en eso y que es parte de los convenios y de los contratos de confidencialidad que tiene la empresa con sus trabajadores, ¿ok? Y la información encriptada de, de los códigos, de las claves, de cuentas, en fin, eso, y sobre todo en este momento que hay tanto hacker y todo de todo ese tema, es un riesgo que hay que ver, ¿no? Y que ahora en el home office, si tienes una persona disgusto, pues obviamente va a hacer lo que tenga que hacer en casa, en la oficina, en cualquier parte, ¿ok? Entonces, el riesgo psicosocial no solamente es para la persona, sino también para la organización y para el mismo dueño de la empresa.
Entonces, todo esto tiene que estar tomado en cuenta. La parte de la colaboración, los temas de la confidencialidad de la información, la utilización de las computadoras. Hay empresas que no utilizan, que inhabilitan de las computadoras el USB. Cuarto. El puerto USB. Entonces, pues eso es algo que puede ser, pero ahora con la nube, ¿para qué? Si tienes la nube, si tienes un OneDrive, si tienes un Drive, si tienes, mira, tantas cosas, pues tú lo subes y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de una inversión que es importante que haga el dueño de empresa para su equipo. Tener gente feliz e identificada con el negocio te garantiza emocionalmente mucha y sobre todo gente valiosa en términos de honestidad. Para eso entonces se hacen en la selección de personal, se hacen pruebas de honestidad y de respeto organizacional que te permiten a ti minimizar el riesgo. Ok, perfecto. Pues ahí Miguel es el especialista en de qué forma pueden minimizar los riesgos las empresas a través de seguros y de fianzas que se pueden exigir a los trabajadores y que pueden también adquirir las empresas para cubrir precisamente este tipo de eventualidades, que el que más se da es principalmente el robo de equipos, ¿no? De teléfonos, de computadoras, etcétera. Pero bueno, ese Sí. quizá un tema importante. Adelante, Carlos. No, gracias. Soy Miguel. No sé si alguien más va a preguntar. Bueno, sí, para Moni tenemos a Nancy Cabañas quien te puede atender en esa parte. Pero si quieren continuamos, si ya no hay otra pregunta. Ok, sí, continuamos porque tenemos, bueno, son dos temas rápidos, pero para que también las personas que tengan que retirar. Ok, bueno, de Pueden hacer tercero preguntas. tenemos precisamente la implementación del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Como la mayoría de ustedes sabe, la semana pasada la Secretaría de Salud emitió un acuerdo por el cual se determinaron los lineamientos para poder retomar esta nueva normalidad, es decir, a través de qué procesos, a través de qué situaciones es como vamos a poder volver a reactivar la actividad laboral y económica del país y social también, ¿verdad? Y para eso emitieron unos lineamientos sanitarios que nos van a permitir conocer en qué momento podemos llevar a cabo nuestra actividad. Lineamientos que al día de hoy siguen causando infinidad de situaciones de incertidumbre desde a nivel gobierno, porque hoy todavía escuchaba en la mañana y en la noche también en las noticias, quizá lo hayan escuchado muchos de ustedes, ni siquiera saben los gobernadores de los estados de qué forma se van a implementar estos lineamientos. Esto se lleva a través de un llamado semáforo, quizá ya lo hayan escuchado, que va marcando por colores qué actividades se van a ir reactivando principalmente. Ahorita estamos, la mayoría de los estados estamos en el semáforo, marca 4 colores o 4 rangos, que es el rojo, naranja, amarillo y verde. La mayoría de los estados estamos ahorita en rojo. La Ciudad de México está en rojo. Eso ya, ni dudarlo, ¿no? Y aquí mismo en los lineamientos nos dice qué aspectos comprende y qué acciones se van a tomar. Sin embargo, no se supone o se dice que estos lineamientos va a haber este semáforo se va a activar a partir del 1 de junio y a través de hecho, de manera semanal, se va a empezar a señalar en qué momento cambia este color del semáforo para que diversas actividades económicas puedan estarse ya activando dentro de una área geográfica específica. De aquí, pues es muy complejo porque hoy en día, pues hay que tener a todos los estados de la República, tienen que tener, a ver qué municipio sí se activa, qué municipio no, qué actividades son las esenciales que se pueden activar, cuáles no. Además de que el procedimiento que la misma autoridad estableció para poder
llevar a cabo estos lineamientos, porque estos lineamientos están, y tú como empresario, todas las empresas tienen que hacer un protocolo en el cual se lleven a cabo todas las acciones que los mismos lineamientos señalan, y este protocolo se tiene que enviar a una liga que marca la misma página, y a través de esta liga la información se canaliza al Seguro Social, se revisa el protocolo y el Seguro Social se supone que en 72 horas te envía la respuesta, si se acepta, si no se acepta, y te manda una clave para señalar y un documento en el cual se dice que ya fue acreditado el protocolo. Al día de hoy, este protocolo no se sabe si va a aplicarse para todas las empresas en general, si nada más se va a aplicar para las empresas que actualmente están obligadas a ello. Está muy ambiguo el protocolo, tristemente, porque así se hizo. Lo manejan por etapas, son 3 etapas las que están señaladas en este protocolo. La primera de ellas que inició el 18 de mayo, y es a través de cual se propone o se autoriza la apertura de los negocios en los municipios llamados de la esperanza, ¿no? Hasta el nombrecito feo tiene, pero bueno. Los cuales tienen, evidentemente son los municipios que no tienen contagios, que no tienen casos de COVID, pero pues que son muy pocos. De ahí partimos a la segunda etapa, que es la que corre del 18 al 31 de mayo, que es en la que estamos actualmente en este momento. En esta etapa, evidentemente, las empresas que pueden estar laborando son aquellas que realizan actividades esenciales y autorizaron, en este caso, a otros sectores que pudieran dar este servicio, que fue principalmente el sector manufacturero, la minería y la elaboración de partes automotrices, que son las que actualmente están empezando a elaborar. Todavía algunas empresas pues ya están, allá Alfredo, que las tiene muy cercanas, ya sabrá si ya están trabajando las armadoras de vehículos, pero todas ellas tuvieron que cumplir con este requisito forzoso de hacer su protocolo, enviarlo y esperar a que se los contestara la autoridad. Yo les repito, no, los mismos lineamientos no dicen si todas las empresas tienen que hacer el mismo procedimiento o si nada más tienen que cumplir con el protocolo, porque imagínense que todas las empresas tengan que estar mandando vía electrónica su protocolo y lo tengan que esperar a que le conteste el Seguro Social, pues quizá tengamos que esperar nosotros 6 meses para poder reactivarlo, ¿no? Yo creo que esto al final no va a ser así, sin embargo, no lo dice todavía en los lineamientos, tendrá que venir alguna otra disposición o alguna otra ordenamiento que indique si van a ser aplicados para todos o no. Sin embargo, dentro del los mismos lineamientos y del protocolo que se está requiriendo, evidentemente vienen acciones que se deben de tomar. Lo más probable es que, desde mi punto de vista, es que sí se va a necesitar llevar a cabo todas las acciones que vienen señaladas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas va enfocadas en cuidar o mantener la seguridad dentro del centro de trabajo. Aquí es en donde ya vienen a parte de que hemos venido escuchando mucho de que hoy en día los trabajadores se recomienda, digo, porque tampoco es alguna medida obligatoria o coercitiva, de que tengas esa fuerza, de que ya, por ejemplo, en hombres se elimina el uso de la corbata, principalmente que no usen barba ni bigote. Ahí Alfredo, amigo, temo decirte que te vas a tener que cortar, pero bueno, la eliminación de joyas, etcétera. Y asimismo hay nuevas situaciones para los centros de trabajo, cómo deben estar organizados y qué condiciones deben de tener físicas para poder iniciar o reactivar su actividad. Dentro de ellas está de que deben de tener para el acceso debe haber una área de acceso y una de salida, deben de contar con gel desinfectante, deben de tener a la entrada un tapete o una alfombra con líquido sanitizante para, obviamente, cubrir situaciones de las personas que van entrando a pie. Deben de tener dentro del centro de trabajo los espacios de los trabajadores, deben de tener la distancia mínima de 1,5 metros, trabajador con trabajador. Deben de tener protecciones, aquellas personas que tengan contacto directo con público, debe haber una protección que las cubra, debe de proveerse de tapabocas
gogles a los trabajadores, debe de haber en el centro de trabajo jabón, gel antibacterial, papel sanitizante, etcétera. Son cargas que a lo mejor pueden parecer sencillas, pero cuando empecemos a hacer cuentas va a ser una carga económica también para la empresa y una carga organizacional, porque pues, al final de cuentas también hay que ver que alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que ser el encargado de ello. Además de que los mismos lineamientos obligan a cada empresa a tener un representante o a un grupo de trabajadores que estén a cargo de la aplicación y de la vigilancia de que se cumpla con los lineamientos que marcan. Entonces, cada vez tenemos más, las empresas están más obligadas a hacer determinadas situaciones. No sé aquí hay una pregunta que ¿quién es el responsable de establecer los protocolos en las empresas? ¿Hay una comisión? Mira, se puede asignar a una persona o a una comisión que lo haga. La comisión que pide la norma 20, la 25, son comisiones igual que la de la 35, son comisiones sí, que deben estar y que también deben involucrarse, ¿no? Sí, aquí lo importante es ver también el número de empleados, porque sí, claro, una obvio. empresa que tenga 2 o 3 empleados, pues es imposible que tenga una comisión, ¿no? Entonces, sí, por eso la ley lo dice, puede haber un responsable o un comité que sea el responsable. O sea, puede haber uno o varias personas. Pero lo importante es que debe haber forzosamente alguien que sea el responsable de ello, de la aplicación. Punto importante, ¿qué sucede dice que el protocolo, así lo marcan los mismos lineamientos, es una acción de buena fe. Es decir, que la autoridad da por hecho de que lo que tú estás manifestando en el protocolo es cierto. Este protocolo, en los lineamientos que vienen publicados, trae varios formatos en los cuales tú puedes ir recabando la información para ver cuáles son los que te requieren, porque al final también está dividido en micro, pequeña, mediana y grande empresa. No son las mismas cargas obligatorias las que tiene la micro que la que tiene la gran empresa. Evidentemente, la gran empresa tiene que cumplir con mayores requisitos. Tiene una lista y viene por rubro y viene indicado cuál es la importancia desde la alta hasta la más baja. En consecuencia, esa lista te ayuda mucho a ir, es como un checklist para ir eliminando cuáles son las obligaciones y con cuáles ya cumples. Esta se supone que es la lista que anexas a tu protocolo y la envías vía electrónica al Instituto Mexicano del Seguro Social, es la que validan junto con todo el protocolo y en base a ello te mandan la respuesta. Sin embargo, digo, ese proceso, sí, mándeme. Perdón, una pregunta. Se supone que para poder regresar a tus operaciones sí es parte indispensable cumplir con el protocolo, ¿no? Sí. Mira, es que... Y de hecho, bueno, aquí la pregunta es, ¿va a formar parte de la revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la revisión a tu protocolo? Dice, mira, los lineamientos dicen que va a quedar a cargo la supervisión y el cumplimiento del mismo del Seguro Social. Es decir, que eso te da la idea de que el Seguro Social es el que está encargado de ir a revisar que se esté cumpliendo con el protocolo. Uno, que tengas el protocolo. Sí, de acuerdo. Lamentablemente, como les comento, los lineamientos, y así puedes entrar a la página y te dice, hasta en las preguntas frecuentes, dice, oye, yo soy una empresa que haga una actividad no esencial. ¿Estoy obligado a enviar el protocolo y aplicar ese protocolo vía electrónica? Y la respuesta dice, de momento no. O sea, pero es lo único que te dice, de momento no. Entonces, sin embargo, interpreto, perdón que te interrumpa, pero lo que yo interpreto es que el protocolo más que nada, viéndolo ya como empresario, pues también va en función de protección, precisamente porque el considerar ya la enfermedad como riesgo de trabajo, pues entonces tengo que garantizar la seguridad para que no suceda el riesgo de trabajo dentro de mis instalaciones y evitar precisamente que mi prima incremente, ¿no? Sí. Ahí vemos las cosas desde dos ópticas. Uno, ¿a qué estoy obligado y cuál es algo que me beneficia, aunque no esté obligado a hacerlo, ¿no? Legalmente,
no te puedo decir si estás obligado o no, porque el mismo lineamiento no te lo dice, tristemente. Si nos Claro, vamos a la parte organizacional y me dices, oye, es un beneficio para la empresa misma y para el trabajador, ¿por qué? Porque va a estar en un medio más adecuado y yo como empresa corro menos riesgo, pues te puedo decir que es necesario que lo hagas. De hecho, yo recomiendo, aunque la ley no te lo exija, que lo cumplas, que cumplas con por supuesto. todos los puntos que marca el protocolo, que lo tengas por escrito, aunque independientemente de que al final diga la autoridad que lo tengas que mandar o no. Sin embargo, Claro. ahorita hasta estamos haciendo la división para señalar qué es obligatorio y qué no es. Hasta el Hay algo momento sí es obligatorio importante. Ajá. para la industria de la construcción, la minería y la fabricación de transporte. Ese es Sí, hasta el momento hay algo para lo que es. importante que veo ahora, que el mensaje está dado también al trabajador, ¿no? Sí, claro. Si el trabajador ve que no hay el protocolo, él puede denunciar, ¿ok? Él puede decir, a mí me están mandando a la empresa y no está el protocolo, ¿no? No veo ni un sanitizante, lo que nos pusieron fue un gel que ya lo teníamos en la oficina, porque ya lo teníamos como un hábito desde la gripe, ¿verdad? En la oficina ya eso era un hábito, así que lo único que veo allí es el gel, ¿no? Entonces, es ahí donde sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, al trabajador se le está dando un rol protagónico. Y hay mucha información y Claro, porque desinformación. incluso puede ser motivo precisamente de demanda. Exacto, Así es. exacto. Entonces, no importa si nos vienen a inspeccionar, quién nos viene a inspeccionar y si nos dicen sí o no, sino básicamente es cuídate y cuida. ¿Mm? Sí, aquí yo creo que debemos ya de Claro. quitarnos un poquito eso de que voy a cumplir con algo a fuerza porque si no me van a tener una sanción. Hay que hacerlo de manera voluntaria porque al final de cuentas repercute en nuestra empresa. Exacto. Nos puede costar caro, no solo por las multas, no solo porque si no cumple con el protocolo ni siquiera es multa, es la clausura de la empresa lo que está de Claro. juego. Entonces sí es algo que, ahora repito, aunque no estemos obligados legalmente, tenemos que cumplirlo por una cuestión de simplemente de hacer un ambiente de trabajo que sea digno y que cumpla con las medidas de salubridad mínimas para el trabajador. Esto evidentemente va de la mano con la parte de capacitación, porque el mismo lineamiento te obliga a que tienes que Sí. capacitar a tus trabajadores Así en es. cómo, en medidas preventivas de salubridad. O sea, no nada más de que les ponga las cosas y ahí háganlo como puedan. Tienes que tener información, tienes que tener a la vista o vía electrónica, mandarle la información que la misma Secretaría va generando respecto a cómo prevenir y cómo tener medidas de salubridad más adecuadas. Tienes que mantener las medidas que ya están, la sana distancia, el uso de gel, el tapabocas, gogles y demás. Eso es forzoso, ya no es de que lo tengas que esperar que te lo diga, ¿no? Entonces, pero vamos Claro. a la mano área de capacitación de tu empresa. Entonces, Claro, sí incluso es, para establecer también todos los lineamientos en el home office, porque también es algo que tú debes de darle herramientas a tus trabajadores, o sea, no nada más es así es. mandarlos olímpicamente a esta transición y esta metodología nueva de trabajo, ¿no? Así es. Sí. Y siempre verlo así, al menos como parte de asesoría a los clientes, sí hay que hacerles consciente esta parte, ¿no? Que el protocolo va en función de una protección Es en beneficio de la de empresa. prevención y en todos los sentidos, no nada más, principalmente de salud, pero también en materia legal, ¿no? Sí. Amigos, Sobre todo, nos quedan 8 minutos Sí. para terminar a las Sí. 10. De favor, vamos a tocar el último punto y ya el último es muy con mucho rápido. gusto Digo, al final les de damos cuentas, información para sus dudas. ok, el último punto, pues es, evidentemente, a consecuencia de toda esta circunstancia, de esta situación que se nos vino de la noche a la mañana, pues muchas de las empresas al día de hoy se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica y aquí la recomendación es que deben de analizar todas las empresas las condiciones contractuales y renegociar las obligaciones legales y financieras que no han podido cumplir. Esto deriva obviamente del estado de emergencia.
Evidentemente, al momento de que de un día para otro se determinó que determinadas o ciertas empresas o ciertos sectores de negocios ya no podían laborar, evidentemente eso generó pues el incumplimiento de obligaciones, pues en el pago de rentas, en el incumplimiento de obligaciones contractuales. Hoy en día las empresas tienen un grave problema de cuentas por pagar y también cuentas por cobrar. Ya no digamos las obligaciones laborales que ya hemos señalado. En este caso cada empresa tiene que hacer una revisión, un análisis muy pormenorizado de cuáles son aquellas situaciones que no pudo cumplir o que pues está por del otro lado, ¿no? O que su proveedor o su cliente ha incumplido con él. Porque aquí hay que tener muy en cuenta que existe jurídicamente un concepto que es la fuerza mayor, en la cual muchas obligaciones pueden caer bajo este supuesto. En ese supuesto, fuerza mayor es una exclusión legal a través de la cual uno puede exentar el cumplimiento de una obligación, es decir, evitarse cumplir una obligación derivada de una situación de fuerza mayor, entendido como esta, como cualquier circunstancia o un fenómeno que viene externo a nosotros, principalmente dentro de fuerza mayor se contemplan todos los fenómenos meteorológicos, como pueden ser terremotos, incendios, una guerra y principalmente, como en el caso que tenemos, una pandemia. Entra dentro del supuesto de fuerza mayor. Hay situaciones en las cuales sí puede aplicarse esta situación de fuerza mayor para desvincularse de ciertas obligaciones o que sean menores las consecuencias que van a enfrentar las empresas. Sin embargo, hay otras en las cuales no se puede aplicar. Esto sí hay que entrar al estudio de manera detallada y personalizada de cada una de las circunstancias para ver en cuáles casos sí podemos hacer uso de esta figura de fuerza mayor y con ello evitarnos consecuencias legales, o también ver como del otro lado, si eres tú la persona que estás reclamando, bueno, pues de qué forma me puede afectar el que mi contraparte o mi cliente o mi proveedor haga o utilice este elemento, esta herramienta jurídica, y de qué forma va a repercutir en mis intereses o en mi patrimonio como empresa. Creo que algo muy cotidiano y sobre todo por ahí tenemos varias personas que lo están sufriendo. Ahí tenemos a Isabel que le ha pegado muchísimo esta parte de la fuerza mayor, sobre todo en la parte de personas que se dedican a la renta de inmuebles. Es terrible, ¿no? Actualmente, pero hay que tener en cuenta de que esta fuerza mayor no aplica para todos los casos. No puede decir que cualquier persona decida, pues, en base a la fuerza mayor te dejo de pagar la renta o quiero que me la disminuyas. Hay que analizar, hay casos en los cuales no puede aplicar esta fuerza mayor y eso sí sería casi un tema completo, ¿no? De mi parte... La recomendación importante para esto, como líderes, como dueños de empresa, como directores, es involucrar a la gente, involucrar al personal, porque a veces nosotros nos hacemos cargo de esas responsabilidades que son obligaciones patronales, digámoslo así, por tener un negocio, pero es importante que las personas también lo conozcan y también nos den ideas para renegociar, ¿no? Eso es una estrategia importante y no tomar decisiones solos, y mucho menos si tenemos aquí unas palomitas en el estómago, que es el miedo, ¿no? Me da miedo porque no tengo cómo pagar mi renta, no puedo, ¿qué hago si tengo tantas obligaciones laborales y tengo un flujo de caja que está paralizado? Entonces, es importante que nosotros como líderes y como directores de empresa y como asesores de empresas tomemos en cuenta la opinión de los demás, de todas las personas, del equipo en pleno. Si es posible hacer un llamado generalizado, por supuesto, dependiendo del tamaño de la empresa, se puede hacer a nivel general. Si no, tomen en cuenta líderes naturales del negocio para que entre todos tomemos una decisión y podamos entonces vivir ese momento histórico de la empresa, por supuesto, acompañado con un abogado. ¿Para qué? Para poder tener todo garantizado, ¿no? Entonces, es importante que
que esto lo hagamos de manera conjunta. No seamos tan ególatras creyendo que si yo tomo la decisión, pues aquí corto cabezas y hago no sé qué y empiezo a mover esto y lo otro y endeudarme, ¿no? Entonces, la idea es, si me quiero endeudar, a ver, que todos tomemos la decisión de endeudarnos y renegociar. Ahorita la palabra negociar y renegociar condiciones es lo que tenemos ahorita que hacer. O sea, la condición era esta, esto cambió, volvamos a entrar en un proceso de negociación. Bueno, yo creo que hasta ahora, ¿verdad, Gus? Y Sí, hay otra. también como conclusión, decirles que pues esto no se hace solo, esto es un trabajo en equipo que se tiene que realizar. No solo es el responsable el patrón o el dueño de la empresa, sino también los empleados. También tienen obligaciones los empleados, no son nada más los patrones los que están obligados a cumplir con ciertos lineamientos, también los trabajadores tienen muchas obligaciones a su cargo, pero el principal objetivo es cuidarnos todos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra fuente de ingresos, nuestro trabajo, nuestra empresa, y saber que si lo hacemos de manera adecuada, podemos hacer las cosas bien. Muy bien, muchas gracias. Estamos terminando a las 10 en punto el tema principal. Digo, podemos continuar unos minutos más quienes así lo deseen y agradecerles su presentación, Mariela, Alix Soto. De verdad, mucha información importante para los que tenemos negocios. Vamos a abrir, si gustan, y los que deseen seguir participando a partir de ahorita de las 10, podemos abrir un tema de otra opción de preguntas y respuestas. Mariela, Gus. Sí, claro, sin problema. Si tienen alguna duda. Sí, exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, las dudas que tenían pendientes, contadora, Jorge, Moni, Es un tema algo más que amplio, quieran seguir. está lleno de información, es impresionante, ¿eh? Impresionante todo lo que se tiene que hacer y lo que debemos de conocer actualmente es muchísimo. Simplemente nada más ve y lee los lineamientos y los tienes que leer 3, 4 veces para medio entender hacia dónde van. Es mucha información. Perfecto. Entonces, bueno, si quieren, alguien desea preguntar algo, continuar con tu pregunta, en fin. Contadora, estabas preguntando algo, pero ya no sé si querías más información o ya no. No. Bueno, pregunté esto porque tenía entendido que en estos días iba a salir precisamente la nueva figura que está encargada de llevar precisamente a cabo todos los protocolos. Y tengo entendido que debe cumplir un cierto perfil. Pero bueno, no me he informado al 100%, no he encontrado nada ahí ¿Pero figura de parte de quién? ¿De la empresa o del gobierno? De la empresa, no, de la empresa como tal. De la empresa es que los mismos lineamientos te dicen que nada más debe haber un responsable. No te dice quién es el responsable, ni qué características tiene que tener, no te dice nada. Por eso digo, su contenido es muy ambiguo, muy impreciso en algunas cosas. Es tan impreciso de que el día que lo publicaron, al día siguiente tuvieron que volver a publicar otra parte porque tenía errores. O sea, imagínate en dónde estamos, ¿no? Sin embargo, sí, claro, pues hasta donde está el día de hoy, dice, debe haber una persona o un equipo encargado del cumplimiento. Cada empresa lo tiene que designar. Por consiguiente, pues, aunque haya una designación y venga señalado en el protocolo quién o quiénes son los responsables, pues para mi gusto está dando cumplimiento con él desde ese punto de vista. Creo yo. Esa era toda mi pregunta, Miguel. Ok, ¿alguien más que desee preguntarle algo? A Mariela o a... Bueno, por ahí... si les surge alguna duda con posterioridad, con todo gusto, siéntanse en confianza de llamarnos. Está abierta siempre la opción de que nos puedan hacer una llamada telefónica o hacemos hasta una intervención por este medio para poder aclarar o conocer muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de esas cosas son nuevas, son cosas de que
están surgiendo día a día y nos facilita mucho y nos ayuda entre todos poder revisarlas, analizarlas y buscar la mejor alternativa y la solución. Sí, y fíjense que en este momento es importante ver los casos de éxito, ¿no? Porque cada caso es un caso. Entonces, ¿qué se está haciendo en algunas empresas y cómo eso, en algunas empresas estamos teniendo éxito y en otras, y con otras estrategias, pues no nos está dando resultado? Entonces, el trabajar ese tipo de casos directos, porque esto es inédito, no habíamos vivido una pandemia como esta, ¿no? Y por eso es que hay gente que dice que no se lo cree. Entonces, es importante que todos entendamos que puede ser que a mi vecino le esté pasando algo igual que a mí y a él le dé resultado. Entonces veamos, para evitar entrar en polémicas, ¿no? Entonces es importante que tomemos esto en cuenta, de que no hay nada cierto, pero sí hay casos de éxito donde a muchas empresas sí les está dando muy buenos resultados, algunas cosas, ¿no? Otras están paralizadas. Ver las oportunidades de esta situación. Eso es lo que tenemos que unirnos. Ver y comenzar a trabajar en equipo multidisciplinario, porque vuelvo y les repito, esto no es de una sola disciplina, esto es para muchas disciplinas, juntas, logrando objetivos comunes. Y eso es lo que quisiera que ocurriera después de esto. Perfecto. Muchas gracias por su participación y agradecida por Enlace Empresarial por otra oportunidad de compartir con ustedes. Al contrario, Muchas gracias Mariela, a todos. muchísimas gracias. Muchas Soto, gracias. muchas gracias. Sí, De muchas hecho, gracias a todos. Mariela, muchas gracias por permitirme también compartir este espacio contigo. La verdad que aprende uno muchas cosas y va uno forjándose más y más. Estamos cada día. aprendiendo. Sí. Así es, así es. y se están presentando los datos de contacto de Mariela y de Lic Soto para que en algún momento, si quieren contactarlos de forma directa para una asesoría, pues ahí están y siempre los van a poder apoyar. Quiero agradecer a todos su participación, su puntualidad, decirles que esto es Enlace Empresarial, que todos los miércoles a las 8 de la mañana estamos presentando algo importante para las empresas y que los invitamos a que nuevamente el próximo miércoles nos acompañen y esperamos tenerles otra presentación como esta. Muchas gracias y les mando un gran abrazo donde quiera que estén en su casa. Gracias. Muy buen día a todos. Gracias. 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 Igual hasta para luego. todos. Día. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye.